Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy estoy muy contento de estar acá con ustedes antes de que finalice este 2020 con un video bastante interesante que tiene que ver con los requisitos para alcanzar la ductilidad media según nuestra normativa. Vamos a comenzar con los lineamientos. Recapitulando un poco lo que hemos discutido en el video previo, habíamos discutido que cuando nosotros tenemos una estructuración de tipo marcos, nuestra normativa por sismo nos marca precisamente esta tabla que están observando acá, donde establece un factor de comportamiento sísmico llamado Q para diferentes tipos de ductilidad. Si nosotros alcanzamos o cumplimos los requisitos para la ductilidad alta, tendríamos un factor de comportamiento sísmico Q igual a 4, para una media 3 y para una ductilidad baja un factor de 2. Recuerden que estos factores de comportamiento sísmico impactan directamente en la estimación de las fuerzas sísmicas o las respuestas precisamente en su sistema, y la relación es inversa. Si ustedes tienen una ductilidad alta, el factor de comportamiento es más alto y por ende las fuerzas sísmicas van a ser más bajas. Existe una relación inversa entre estos parámetros. En un video previo discutimos los requisitos que deben de cumplir como diseñadores para alcanzar una ductilidad baja. En este video vamos a discutir precisamente los requisitos que requerimos para llegar o alcanzar una ductilidad media y que en nuestro análisis sísmico podamos usar un factor de comportamiento sísmico Q igual a 3. Vamos a ver cuáles son esos requisitos en particular. Vamos a empezar con lo que tiene que ver en vigas y básicamente con la geometría. En el caso de la geometría, uno de los primeros requisitos que nos marca la norma es que la relación entre el peralte total de la viga y el ancho de esta viga en la sección transversal no debe exceder 4. En este caso, no hay ninguna modificación respecto al requerimiento para ductilidad baja. El claro libre no debe de ser menor que 4 veces el peralte efectivo que ustedes dispongan en su sección transversal de vigas, tampoco hay ningún cambio. Y aquí viene el primer cambio o la primera especificación, se las voy a marcar precisamente con un color amarillo para distinguirlas o diferenciarlas de la ductilidad baja. Recuerden que estamos observando los requisitos para la ductilidad media. Este primer cambio nos pide que en sistemas de vigas y losas monolíticas, la relación entre la separación de apoyos que eviten el pandeo lateral y el ancho de la viga no debe de ser mayor a 35. Esto se alcanza con relativa facilidad en la estructuración y es un punto muy importante que debemos de cumplir para acercarnos al cumplimiento de la ductilidad media. Y por otro lado, a diferencia de la ductilidad baja, acá se nos pide un ancho de viga de al menos 25 centímetros. Y por otro lado se nos dice que este ancho no debe exceder, por supuesto, el ancho de las columnas que van a conectarse con las vigas. Estos son dos cambios importantes en los requisitos para alcanzar la ductilidad media en nuestra normativa. Por otro lado, cuando observamos los requisitos en las mismas vigas, pero por refuerzo longitudinal, lo que tenemos es que debemos de calcular un área de acero mínima con la misma ecuación que veníamos trabajando en ductilidad baja. Ahí la tienen, ya la conocen y la hemos usado en varios ejercicios aquí en los videos. Y debe de constar el armado longitudinal, debe de constar por lo menos de 2 barras corridas del número 4 en ambos lechos. Aquí hay un cambio importante que lo voy a resaltar muchísimo. En el requisito de ductilidad media, el área de acero máxima en tensión no debe exceder el 75% del área en falla balanceada. Y ahí les pongo precisamente la ecuación. Recordarán que en el caso de la ductilidad baja teníamos un 90% del área balanceada y en el caso del requisito por ductilidad media es del 75% del área correspondiente a la falla balanceada.
Ahí se los pongo en amarillo, resaltando precisamente este ajuste en la normativa para cumplir con los requisitos de ductilidad media. Otra novedad en los requisitos es precisamente esta. No se nos permiten uniones por traslape en ninguno de estos tres casos. Dentro de los nodos, es decir, dentro de las uniones viga-columna, en una distancia de 2 veces el peralte del miembro medida desde el paño del nodo, es decir, 2 veces h desde el extremo, desde el paño del nodo. No podemos hacer ningún traslape en esa zona, y en aquellas zonas donde se suponga que pueden formarse articulaciones plásticas causadas por desplazamientos laterales en sus marcos. Esto es importantísimo. Y por otro lado, se nos dice que con el refuerzo longitudinal pueden formarse paquetes de hasta 2 barras cada uno. Esto también es un cambio sustancial en la ductilidad media. Solo podemos empaquetar 2 barras por paquete. Por otro lado, un cambio importantísimo, y es quizá uno de los más fuertes en el caso de las vigas, tiene que ver con el refuerzo transversal por confinamiento. Aquí les pongo la imagen, precisamente es la figura 8.2.1 de esta normativa, donde se nos marcan muchísimas especificaciones de manera resumida. Decidí, en lugar de colocar el texto, hacer la descripción a partir de la imagen de esta figura 8.2.1 para poder discutir con ustedes estos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, en primera instancia se nos dice que como máximo debe de aparecer del paño exterior de la columna hacia la viga, como máximo 5 centímetros debe de aparecer el primer estribo. Este es un cambio importante, una especificación importante. Por otro lado, se nos dice que hay una zona de confinamiento en la viga, que es 2 veces el peralte total de la viga, donde debemos de separar a una separación que le llamamos acá S, ahorita la vamos a describir, donde vamos a tener que separar con una menor distancia los estribos en ambos lados de sus traves. ¿Qué es esa separación? Bueno, pues es precisamente la menor de las calculadas con estos 4 criterios que estoy señalando acá en el cursor. El peralte efectivo de la viga entre 4, o debemos también de calcular 8 veces el diámetro de la barra longitudinal, de su refuerzo longitudinal más grande, o 24 veces el diámetro de la varilla que van a usar en su estribo, o 30 centímetros. Tenemos que calcular los 4 escenarios y quedarnos precisamente con el menor de ellos. Esa va a ser la separación que ustedes deben de colocar precisamente en los extremos de la viga, en esta zona de confinamiento, que ya lo decíamos, es 2 veces el peralte total de la viga. Y en la parte central de la trave o de la viga, la separación debe de ser menor o igual, a lo mucho, a el peralte efectivo de la viga entre 2. Y por otro lado, el diámetro mínimo que debemos de usar para los estribos es con precisamente varilla del número 3. Por otro lado, acá en la imagen les estoy incorporando precisamente el detalle de cómo deben de cerrarse los estribos o anillos. Ya lo decíamos o ya lo habíamos discutido, con un ángulo de 135 grados respecto a la vertical es como se va a hacer el cierre precisamente del estribo, y la extensión o la longitud en la cual vamos a extender el cierre precisamente de ese estribo es 6 veces el diámetro de la varilla que estamos usando para el estribo, u 8 centímetros, la que resulte mayor de las dos. Y este criterio también aplica para el caso de las grapas. Interesante los cambios, sobre todo en la zona de confinamiento, donde nos exigen una separación más rigurosa, y es importante que lo consideren en su detallado para alcanzar, repito, la ductilidad media. Muy bien. Por otro lado, en el caso de las columnas, se mantiene el criterio de la ductilidad baja. La relación entre la dimensión transversal más grande de su columna y la más pequeña no debe exceder de 4. Esto ya lo habíamos marcado para la ductilidad baja. Y aquí hay un cambio nuevo, importante, para la ductilidad media. La dimensión transversal más pequeña de sus columnas debe de ser de por lo menos 25 centímetros. Interesante, en el caso de la ductilidad baja, el límite eran 20 centímetros. En ductilidad media nos piden al menos una dimensión
una dimensión de 25 centímetros en el lado más pequeño. Muy bien. En el caso de las cuantías por refuerzo longitudinal mínimo y máximo se mantienen, son las mismas que en el caso de la ductilidad baja, 0.01 el área de la sección transversal bruta va a ser el área mínima y el área máxima es 0.06 veces esta área bruta. Por otro lado, en los requisitos en cuanto a los estribos o al refuerzo transversal de confinamiento en las columnas se mantienen. Esto ya no lo voy a discutir, lo discutimos en el video previo para ductilidad baja. Todas las barras deben restringirse contra el pandeo con estribos a una separación no mayor que precisamente debemos de calcular estos 3 escenarios y evaluar esa separación. Pero ¿qué es lo nuevo aquí? Y lo estoy resaltando ahí abajo. El diámetro de la varilla para los estribos no debe de ser menor que la del número 3, ya lo decía. Prácticamente nos piden que los estribos para las columnas usemos prácticamente varilla del número 3 como mínimo y de ahí hacia arriba lo que obtengamos en nuestros cálculos. En el caso de las zonas donde vamos a reducir la separación a la mitad, también son los mismos requisitos que habíamos discutido para la ductilidad baja. Ya lo decíamos, arriba y abajo de cada unión entre viga y columna debe de existir una distancia que estoy marcándola ahí como H0 y que la vamos a calcular como la más grande de estas 3 alternativas que ven aquí en color naranja. Por supuesto, estos son los requisitos de confinamiento. Ya saben ustedes que deben de calcular, en el caso de las combinaciones que involucren sismos o vientos, las fuerzas cortantes y con esas fuerzas cortantes revisar si nos exige o nos requiere una separación muchísimo más pequeña que la de confinamiento, pues por supuesto va a gobernar lo correspondiente al cortante o la torsión, en el caso de las columnas. Para el caso de las zapatas tampoco hay ningún cambio. Se mantienen las especificaciones inherentes a la ductilidad baja, ya las habíamos discutido en el video previo, aquí las estoy marcando. El espesor mínimo del borde en la zapata reforzada debe de ser de 15 centímetros y si se apoya sobre pilotes de 30 centímetros. Estos serían los requisitos para alcanzar los principales requisitos, porque hay otros para muros que sería interesante que revisaran. En la sección número 8, es el capítulo número 8 de la norma técnica complementaria para el diseño de estructuras de concreto reforzado. Ahí pueden encontrar todos los detalles, aquí estoy resaltando los principales para el caso de las vigas, las columnas y las zapatas, pero el capítulo 8 marca especificaciones incluso para muros bastante detalladas. Les invito a que los revisen y conozcan este capítulo 8 de la norma, que nos habla acerca de los requisitos para alcanzar una ductilidad media en nuestros diseños estructurales de concreto reforzado. Pues muy bien, esto sería todo por el día de hoy. Espero sea de su interés este conjunto de videos acerca de los requisitos para ductilidades medias, bajas y altas. Hemos visto en este video los requisitos para la ductilidad media. Y por supuesto en un video posterior mostraré los requisitos para la ductilidad alta. Ya lo decíamos, el nivel de ductilidad tiene que ver también o impacta con la estimación de las fuerzas sísmicas y las respuestas que vamos a calcular precisamente en el diseño sísmico de su sistema estructural. Y de ahí que sea importante que si ustedes eligen un factor de comportamiento sísmico de 3, de 4 o de 2, pues haya una correspondencia con el cumplimiento de estos requisitos para alcanzar estas ductilidades. Pues muy bien, esto sería todo por el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludarles, síganse cuidando, disfruten muchísimo el cierre de este año. Este fue el bonus track de este 2020 para todos ustedes, espero que lo disfruten muchísimo. Pásenla bonito, síganse cuidando muchísimo en esta pandemia y por último les agradecería muchísimo que me dieran un like en este video si les es de utilidad o de interés para sus proyectos y por supuesto que no olviden suscribirse al canal. Recuerden que el objetivo que persigo en nuestro canal es precisamente llegar a más y más estudiantes interesados en esta maravillosa área
que es la ingeniería estructural, y la manera en la que vamos a lograr esto pues es difundiendo el material y apoyando el mismo para llegar precisamente a más y más estudiantes e interesados en esta área. Les agradezco mucho y les mando un cariñoso abrazo, cuídense mucho y nos vemos en nuestra próxima entrega. Hasta la próxima.